En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor presidente, con fecha martes 4 de junio se hizo presente la urgencia suma al proyecto que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Han llegado los siguientes documentos. Del analista de políticas públicas, sociales y de educación de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Mauricio Holz, mediante el cual remite antecedentes en que compara los mecanismos de admisión a la educación secundaria en Alemania, Bélgica e Inglaterra, que fue preparado por dicha instancia en el marco de la tramitación del proyecto que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del CENAME y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Adjunta los 2 capítulos que integran este documento y las conclusiones que se obtuvieron del análisis de los casos. Por otra parte, de Polla Chilena de Beneficencia, mediante el cual remite tabla con información solicitada, conforme al artículo 5 del Decreto Ley 1298 de 1975, sobre cuánto ha sido la cantidad de recursos que esa institución ha aportado al Instituto Nacional de Deportes en los últimos 10 años que se había solicitado por esta comisión. No, era la... Exacto, le habían pedido a la Pollagola al sistema de... Exacto. Exacto. Recuerda que un porcentaje de la polla iba sí, el 1.35. Claro. Sí, Exacto. a través de la federación. De la Federación de Fútbol de Chile. Claro. Después hay un par de excusas de la ministra de Deporte, mediante agradece la invitación a participar en esta sesión en lo relativo al punto número 2. Envía sus excusas debido a que se encuentra fuera del país, pero en su reemplazo asistirá al subsecretario, señor Andrés Otero. De la misma forma, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, don Sebastián Moreno, agradece la invitación. Asimismo, envía sus excusas y indica que en su reemplazo asistirá el oficial de cumplimiento, señor Miguel Ángel Valdés. Entonces, esta sesión tiene en tabla 2 puntos. En el primer lugar, para continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar, para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del CENAME y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Y en segundo lugar, el proyecto de ley que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur. En el punto 1, anunció que iba a asistir el señor subsecretario, el jefe de la División de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, el coordinador de asesores, señor José Pablo Núñez, la periodista Angélica Llonón, la asesora Raquel Fuenzalía, no han llegado yo, del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el académico señor Alejandro Carrasco, y la investigadora señora Yer Joni. Y del Instituto de Libertad y Desarrollo, la investigadora señora María Paz Arzola. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente, solo pedir si nos pueden enviar copia electrónica de los oficios que han llegado a la cuenta, tanto el del estudio del investigador de la biblioteca, el profesor Mauricio Holz, y también de la polla. Muy bien. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros invitados para el primer punto de la tabla. En el mismo orden le pedimos que puedan presentar al Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional, en primer lugar. Tenemos, si la idea es alrededor de 10 minutos la presentación. Después escuchamos al Instituto Libertad y Desarrollo, también su tiempo, y después puede haber obviamente un espacio de preguntas y comentarios donde puedan complementar o profundizar sus puntos de vista sobre el proyecto. Gracias. Con este micrófono.
Sí. Ahí se escucha, sí. Bueno, presidente, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a los señores senadores y a toda la audiencia que está acá. Tenemos una presentación de 10-15 minutos y que hicimos con Naire Honey, mi colega a mi izquierda. Bueno, nosotros el contenido de la presentación, lo que nosotros vamos a hacer y en lo que nos vamos a concentrar básicamente en lo que llamamos la norma del 30% de este proyecto de ley. Nada más decir muy sintéticamente que respecto de los otros aspectos, especialmente respecto a los criterios de prioridad que introduce este proyecto, nos parece que son aspectos positivos, muy importantes y no nos vamos a detener en eso en esta presentación. Básicamente decir que priorizar a estudiantes que son de minoría en desventaja es por supuesto siempre un valor y resolver lo que no dejó resuelto el sistema de admisión respecto de los hermanos que viven bajo un mismo techo y no tienen lazos sanguíneos también es un avance muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que este proyecto tiene mérito para ser discutido. Ahora, dicho eso, esta presentación se concentra en la norma del 30%, lo vamos a llamar así, y básicamente porque creemos que su impacto tiene una relevancia en términos de magnitud respecto de los otros aspectos. La presentación, el segundo punto, vamos a hacer una proyección empírica, luego vamos a mostrar ciertos límites de política pública que se derivan de esta proyección empírica y algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que el SAE uno puede clasificarlo en dos tipos de cambios. Los incrementales, una categoría, pero incrementales significa mejoras. Y por supuesto que todo sistema de admisión, como cualquier sistema, es susceptible de mejoras siempre, incluido el SAE, como los que, por ejemplo, acabamos de mencionar y que incluye este proyecto. Pero también hay otro tipo de cambios que se llaman de rediseño, y rediseño lo definimos como cambiar o radicalmente o los principios o lo que nosotros llamamos la regla de distribución. Y por eso nosotros creemos, ya lo mencioné, que estos nuevos criterios de prioridad son valiosos y se enmarcan en este cambio incremental del sistema de admisión. Pero la norma del 30% y la idea de esta presentación es argumentar por qué creemos que afectan ciertos fundamentos de política pública y modifican ciertos principios de distribución de cupos que inspiran al SAE. Entonces vamos con el segundo punto de esta presentación, que es la norma del 30%. Proyección empírica. ¿Qué hicimos acá? Nosotros voy a explicar primero. Nosotros tomamos los datos del sistema de admisión del 2018, es decir, lo que sucedió el año pasado, y hacemos un supuesto. ¿Qué pasaría si mirando esos datos aplicamos ahora la norma del 30%? Eso es básicamente lo que hacemos. Bueno, en primer lugar, ahí está con asterisco la idea de que solo tomamos cursos o consideramos cursos con sobredemanda. Esto es muy importante porque nuestra comprensión del proyecto de ley, al leerlo, es que esta norma del 30% solo es en esos casos. Es decir, cuando los colegios les sobran cupos, deben aceptar a todos los estudiantes. Y lo digo porque en un momento tuvimos dudas y he escuchado ciertas interpretaciones de este proyecto de que parece que no es así. Y nuestra interpretación es que es solo en caso de sobredemanda, sino como que desvirtúa y en esos casos nosotros acá tenemos la siguiente comparación que, bueno, miramos en términos de curso y vemos que comparando SAE actual con este proyecto, ¿qué sucedería? Y hay un aumento del 21% en el caso hasta sexto básico y luego al 24% en el caso de séptimo básico hacia arriba. Tengo poco tiempo, sintetizar la idea. Uno, que aumentaría los cursos selectivos respecto del SAE, obviamente.
No se alcanza a ver el séptimo básico en la columna SAE, dice 0.3%, ahí debiese haber una franja negra chiquitita, pero eso es lo que actualmente el SAE tiene, que son los liceos de alta exigencia que pueden admitir hasta el 30% por vía selectiva. Pero esto sería un aumento, por lo tanto, a un 24%. El segundo punto que está ahí dice devolución de la selectividad al sostenedor o al colegio. Esto es importante porque lo que hace el proyecto es que esa decisión la tomaría el colegio en ese porcentaje, digamos, un cuarto. Y por último, reincorpora la selectividad a nivel básico. Eso también en el proyecto lo leímos como entre líneas, no es explícito esto, amplía, pero hay un párrafo que encontramos donde se deja ver eso. A nuestro juicio eso es como un retroceso, consideramos que teníamos un acuerdo en el país respecto del hecho que la selección por ningún motivo, y está en la ley del 2009, por ningún motivo podía ser antes de séptimo básico. Pero insisto, el proyecto de ley no lo dice explícitamente, hay unos párrafos donde lo insinúa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros luego hacemos en este gráfico es decir, ok, miremos los cursos que tienen sobre demanda. ¿Y por qué es importante los cursos con sobre demanda? Porque son elegibles para seleccionar por proyecto educativo. Eso es importante. Y lo que vemos acá es que un 24% de estos cursos o colegios, digo curso porque el sistema de admisión funciona con cursos, no por colegio, las familias postulan a cursos. Un cuarto aproximadamente de ellos son colegios que tienen sobredemanda. Por lo tanto, la escala sería esta. Las familias o los colegios que ahora podrían seleccionar porque tienen sobredemanda sería un cuarto. Ahora, dos cosas en esto. La mayoría de los cursos tiene cupos disponibles en apariencia y la selectividad sería como acotada, ¿cierto? Y vamos a volver sobre esto en la próxima lámina. Respecto de esto, nosotros vemos cierta ineficacia porque los cursos sin sobredemanda pueden abrir procesos de admisión debiendo aceptar a todos. Es decir, pueden abrirlos porque esto es voluntario y podrían hacerlo independiente de su nivel de demanda y podrían decir, bueno, nosotros tenemos un proceso de admisión paralelo, la ley establece que no debe ser discriminatorio, o el proyecto de ley, que no debe ser discriminatorio, etcétera, pero pueden introducir instrumentos conforme o que sean capaces de medir su proyecto educativo. Entonces aquí todos podrían hacerlo, pero cierta ineficacia porque hay colegios que igual van a tener que aceptar, me refiero a los colegios que no tienen sobredemanda, igual van a tener que aceptar a todos. Entonces van a incurrir de algún modo en un proceso que supone costo, recurso, gestión, tiempo, y que es más bien simbólico. Aquí hago un paréntesis. En Chile sabemos que para algunas familias la selección es una señal de calidad en los colegios y que la selección desde los colegios, estoy hablando de la investigación previa a la ley de inclusión, y que para algunos colegios la selección es importante como un atributo ante los padres. Entonces, pero ahí se tiene eficacia. Y luego recursos públicos para los colegios que tienen sobredemanda. Bueno, la pregunta es, ¿esos recursos son para que realicen su proyecto educativo o para que gasten tiempo en seleccionar? Aquí podría detenerme después la conversación y volver a la conversación anterior de cómo funcionaba la selección en Chile. Y la investigación fue, yo creo que lo reportó relativamente bien y lo que reportó es que esto significa incurrir en tiempo, etcétera. Ahora, uno podría decir que este 24% es poco o no es relevante. Miremoslo desde otro punto de vista, miremoslo ahora, por eso está esta flecha ahí, dice, el 68% de esos colegios o cursos concentran, ese 24% de colegios o cursos concentran el 68% de las postulaciones. Es decir, y ahí cambia la escala y la magnitud, el 68% de las familias se va a ver enfrentada a postulaciones en su primera preferencia, donde va a haber un proceso de admisión paralelo. Y ahí ya cambia la escala. Y es lo que está en esta lámina. ¿Qué vemos en esta lámina? Vemos los tonos morados, el 68% que mencionaba, es decir, familias, postulantes que tienen que enfrentar colegios que son elegibles para seleccionar y que pueden, voluntariamente, si así lo quieren, incurrir en estos procesos de admisión con instrumentos propios.
¿Qué es lo importante aquí? Que aquí separamos con los datos 2018, lo que vemos acá es los que fueron admitidos y los que no fueron admitidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todas las familias van a estar expuestas a esta probabilidad de ser o no admitidos. ¿Cuál es la implicancia de esto? Que es un retroceso en el principio de justicia, porque las familias van a tener que incurrir en este proceso de admisión para poder mejorar su probabilidad de obtener un cupo. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo funciona ahora con el SAE? Simplemente las familias postulan. Y sabemos el criterio de prioridad y luego el algoritmo lo que hace es que les da igualdad de condiciones a todos para obtener un cupo. Ahora no, ahora la decisión la va a tomar el colegio y en ese sentido es un retroceso. Y luego retrocede esto en la disminución de costo de postulaciones que había reducido el SAE. ¿Por qué? Porque algo que las familias valoran del SAE es que pueden postular en línea, remotamente, etcétera. No tienen que ir a 2 o 3 colegios o hacer postulaciones que están desorganizadas entre ellas. Y ese era un valor, es un valor del SAE. Bueno, acá vamos a retroceder de nuevo en eso, porque vamos a tener que aumentar esos costos de búsqueda, porque los colegios van a abrir procesos de admisión paralelos, aunque estén en el marco del SAE. Tal como funciona con los colegios de alta exigencia. Como conclusión, esta es mi penúltima lámina, como conclusión respecto al empírico, nosotros creemos que esto retrocede en un espacio, da 2 pasos atrás, en un paso adelante que había dado el SAE. Ahora, ¿cuáles son las implicancias política pública? Yo voy a dejar esta presentación, lo pueden mirar con mayor detalle, pero creemos que esto ni expande ni asegura la libertad de enseñanza. O sea, y esto es conceptual, la libertad de enseñanza en Chile está, yo diría, hipergarantizada. Hay financiamiento público, hay bajas barreras de entrada, hay moderados mecanismos de rendición de cuentas de los sostenedores privados. Todo esto dicho comparado internacionalmente. Por lo tanto, la libertad de enseñanza vista así está muy garantizada. La investigación nos muestra que la diversidad de proyectos educativos es bien acotada y que la colaboración público-privada que inspira el sistema escolar chileno, digamos la provisión mixta, supone servir, educar, incluir a los estudiantes, no seleccionarlos. Y luego que el propósito último de cualquier proyecto educativo es ofrecer una alternativa educativa con independencia de quién se trate. Por último, la libertad de enseñanza también tiene ciertos límites, que es contribuir a la cohesión social y podría explicar esa idea con más profundidad. Luego, creemos que transgrede ciertos principios educacionales fundantes. Voy a ir al segundo punto. El principio pedagógico elemental de cualquier proyecto educativo es empalmar con la necesidad educativa y socioemocionales de los estudiantes con independencia de sus atributos. Ese es el principio pedagógico fundamental de un proyecto educativo. Para eso la sociedad chilena y el Estado financia y dice invitamos a proveedores privados que ofrezcan proyectos alternativos, pero en base a este principio pedagógico fundamental. Luego creemos que esto restringe la libertad de elección y mostramos ahí los datos empíricos de por qué lo hace. En nuestra regulación las familias tienen el derecho preferente sobre la educación de sus hijos, no los sostenedores como ocurriría ahora. Esto va a restringir el poder o exige restringir la libertad de elección, exige restringir el poder de selección de la oferta. Y lo que haría un proyecto como este es elevar a los sostenedores como titular del derecho a la educación por sobre las familias o los estudiantes. Y por último, esto claramente a uno puede estar o no de acuerdo con la organización de mercado que tiene nuestro sistema escolar, pero esa organización de mercado supone el funcionamiento de las preferencias y esto afectaría ese principio de organización de mercado. Y por último, retrocede en el esfuerzo de reducir la inequidad educacional. Uno cree y uno visualiza que esto podría frenar los esfuerzos por reducir la segregación escolar. Y esta es mi última lámina. Por lo tanto, creemos que a nivel empírico este proyecto aumenta la selectividad y le devuelve el poder al sostenedor. Reintroduce la selección a nivel básico, educación básica, y esto es importante porque era un acuerdo país. Introduce elementos de ineficacia en el uso de los recursos públicos, sin agregar, en nuestra opinión, a la libertad de enseñanza. Disminuye criterios de justicia en la probabilidad de asignación para las familias, como mostramos en el tercer gráfico, y aumenta los costos de postulación a las familias, a la mayoría, mostré un 68%.
Y por último, respecto a los principios de política pública, lesiona la libertad de elegir, reconfigura el significado de la libertad de enseñanza, redefine principios educacionales que fundan cualquier proyecto educativo, digamos, aquí en cualquier lugar del mundo y en la historia, y frena las políticas orientadas a reducir la segregación escolar. Ustedes han estado en muchas sesiones y yo creo que tienen claro que el sistema de admisión escolar no va a reducir por sí solo la segregación escolar, porque las variables que explican la segregación escolar son múltiples, pero sí va a ser una pequeña contribución que tenemos que estimar en el tiempo a cuánto va a significar. Pero esto reduciría incluso esa pequeña contribución que va a hacer el SAE. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Justicia Educativa de la Universidad Católica. Ahora le damos la palabra a la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, y luego generamos un momento, un espacio para preguntas y comentarios. Está acá en el escritorio. Admisión escolar parece, ¿no? Acá. Arriba y admisión escolar. Ah, perfecto. Gracias. No, pero si es que no lo mováis si no es necesario. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Voy a mirar la hora para no pasarme en el tiempo. Bueno, en primer lugar, agradecer por invitar a Libertad de Desarrollo a exponer sobre este proyecto. Voy a leer quizás más de lo que quisiera precisamente para no pasarme en el tiempo. Lo primero es decir que el sistema de admisión actual tiene espacios de mejora. Esto porque la aplicación del algoritmo a partir del cual funciona el sistema de admisión, el SAE, se ve afectada por las características que tiene nuestro sistema escolar, entre ellas la alta heterogeneidad en términos de, por ejemplo, la calidad, en términos de que hay colegios que tienen copago, hay colegios que no tienen copago, hay colegios que tienen copago más altos que otros, hay colegios que tienen PIE y otros que no lo tienen, hay costos asociados a la distancia, al transporte, por lo tanto, hay una elevada heterogeneidad que también en parte podría explicar el hecho de que los mismos resultados de los procesos que ya se han llevado a cabo dan cuenta de que existe una alta concentración de preferencias en un número, uno podría decir, acotado de establecimientos. Entonces, esto lleva a que, en primer lugar, haya un conjunto de establecimientos cuyas vacantes están siendo bastante disputadas, uno podría decir, y que, en segundo lugar, hay más de una asignación óptima. Es decir, si uno corre en el fondo el algoritmo, una vez va a dar una asignación, si uno lo corre de nuevo, podría dar una asignación diferente de los cupos que va a ser igualmente buena que la anterior. Y eso se explica precisamente por el hecho de que haya una alta heterogeneidad en las características de los establecimientos, de los cupos, y una alta concentración de las postulaciones en un número acotado de establecimientos. Entonces, a mí esto me indica que efectivamente es posible que exista un descontento significativo o un descontento en un grupo de familias que puede ser significativo. La pregunta que uno se podría hacer es si es que antes de que existiera el sistema del SAE existía este descontento, y la verdad es que no podemos saberlo porque no tenemos el contrafactual, esto antes no se medía. Pero lo que sí podemos saber es que hoy en día el Ministerio de Educación es el encargado del sistema, entonces hoy día el descontento probablemente se está concentrando y está apuntando al Ministerio. Entonces, a mí me parece que es razonable y que es sensato y que es positivo que el Ministerio esté en el fondo tratando de tomar carta en el asunto y tratando de generar cambios que dejen más tranquilas a las familias que están utilizando el sistema de admisión. En relación, bueno, a la alta concentración de las postulaciones, me imagino que quizás en otras presentaciones estos datos los habrán revisado. Solo señalar que, si bien esto sobre la base de las postulaciones para el año 2018, si bien se encuentra que el 94% de los establecimientos que ofrecieron vacante recibieron al menos alguna postulación en primera preferencia, es decir,
la mayoría de los colegios están recibiendo postulaciones, también uno ve que más de la mitad de las postulaciones se concentraron en apenas el 10% de los colegios, es decir, dicho en otras palabras, 5,5 de cada 10 postulantes optaron por tan solo uno de 10 establecimientos disponibles. Esa es la concentración de las preferencias a la que me refería en la lámina anterior. Y esto obviamente es más evidente en algunas regiones, en algunos niveles, entonces hay algunos ejemplos. En la región de O'Higgins, por ejemplo, un solo colegio concentró el 37% de la solicitud en primera preferencia, en Tarapacá también, en séptimo básico también hubo una alta concentración. Entonces, esto como para mostrar a qué me refiero cuando hablaba en el punto anterior de la alta concentración de las postulaciones o de las preferencias. Entonces, a mí esto me dice que existen espacios para introducir más criterios que permitan asignar de manera, entre comillas, más precisa estos cupos que están siendo altamente demandados. Porque de esa forma, a través de la introducción de más criterios para la selección, se puede recoger de mejor manera la heterogeneidad tanto presente en las postulaciones como en la oferta de proyecto educativo. Y acá hay que reconocer que hay distinta intensidad de las preferencias entre quienes postulan a un mismo establecimiento. Es posible que haya, que por ejemplo, dos postulantes pongan un mismo colegio en su primera opción, pero que es posible que la valoración o la intensidad de la preferencia de esos dos postulantes sea distinta. Y una forma de recoger esa distinta preferencia es precisamente a través de la incorporación de criterios que estén relacionados o que intenten recoger aquello. Porque las preferencias pueden sostenerse en ciertos comportamientos, ciertas trayectorias previas. Cuando uno analiza la clasificación de los colegios más demandados, uno se encuentra con que estos no necesariamente son los que están en el nivel, por ejemplo, de desempeño alto de la clasificación de la Agencia de la Calidad, tampoco necesariamente son los que tienen mejor CIMSE. O sea, las personas están demandando establecimientos que quienes nos gusta medir, en el fondo, somos incapaces de recoger qué es lo que están ofreciendo esos establecimientos a esas familias que los están prefiriendo con tanta intensidad. Entonces, es claro que eso indica que hay cualidades que las familias valoran y que no estamos pudiendo recoger a través de la asignación de cupos que se está realizando, en el fondo, a través de este nuevo sistema. Entonces, a mi entender, eso justifica dejar un margen de interacción entre el colegio y las familias en la admisión escolar, porque la elección de los padres es más compleja de lo que podemos estimar y lo que podemos entender. Y también acá tener en cuenta que la libertad de enseñanza, tal como lo señala la Constitución, no se sostiene solamente en la elección de la familia, sino que también se sostiene en la posibilidad de que se abran y se ofrezcan proyectos educativos distintos que recojan principios, valores o preferencias de la familia o de las personas del país, de los distintos grupos. Entonces, yo considero que el sistema de admisión debiera permitir que esos proyectos se preserven y para ello, en el fondo, puede ser necesario contar con una mayoría o una cantidad determinada de familias que estén realmente comprometidas con ese proyecto educativo. Y por último, considero que también la introducción de más criterios para la admisión podría ser una forma de otorgarle mayor legitimidad a este sistema de admisión en la medida que entregue, al entender de las familias que lo están utilizando, una mayor objetividad, en el fondo. Cuando uno sabe que no quedó en función de ciertas razones más complejas o más completas, podrían de alguna forma quizás generar mayor tranquilidad con los resultados del sistema y obviamente eso también favorece la aplicación de este sistema en adelante. Adicionalmente, a la hora de agregar más criterios para la admisión, considero que es un error pensar que se trata de un juego de suma cero, es decir, a través de una asignación de cupos de manera más precisa, en el fondo hacer un match como más preciso entre postulante y lo que ofrece el establecimiento. Considero que se pueden obtener ganancias netas para el sistema. Y, por ejemplo, ello en la medida que hay evidencia que señala que una de las dificultades que tienen los docentes para lograr aprendizaje es tener que trabajar con cursos académicamente demasiado heterogéneos. Y eso también se constata cuando uno revisa lo que dicen los docentes y directivos escolares del país, que efectivamente la heterogeneidad de habilidades al interior de la sala de clases, eso está en la prueba PISA, eso se deriva a partir de la prueba PISA, es un problema para ellos. Entonces, a tenerlo en cuenta. Y adicionalmente, el hecho de que el involucramiento de los padres pareciera favorecer los aprendizajes de los alumnos, según
indica la OCDE. Entonces, uno podría pensar que ese involucramiento de los padres se logra en mayor medida cuando estos están comprometidos y conformes con el proyecto educativo al que están asistiendo sus hijos. Bueno, y el último punto de la lámina, señalar que existe selección en otros países, que esta es una práctica presente en varios países, que esto no es una locura, no es una rareza. Y en este gráfico se muestra eso. Este gráfico muestra distintos criterios de admisión que utilizan distintos países y los directivos en el fondo que declaran, las áreas rojas es que declaran utilizar esos criterios siempre, el amarillo a veces y el azul nunca. Yo ahí destaqué el caso de Chile ahí con un rectángulo punteado. Y entonces ahí, en el fondo, lo que yo concluyo es que la selección existe en muchos países. Hay muchos países que declaran que, por ejemplo, consideran aspectos académicos o que consideran aspectos de compromiso con cierta filosofía del colegio, un proyecto educativo, uno podría decir, o bien la adscripción a cierto programa especial. Y que estos datos son del informe del año 2015, por lo tanto son previos a la ley de inclusión. Entonces uno podría además pensar que dado el lugar en el que se ubica Chile en relación al resto de los países, la verdad es que no parece que nuestro sistema escolar inicialmente hubiese sido especialmente selectivo, de acuerdo a esos indicadores. Señalar además que un sistema basado en el azar no es la solución instantánea para reducir la segmentación en el sistema escolar. Y esto es interesante porque son los mismos datos del SAE lo que permiten también analizar ese punto. Y acá recordar que el fin de la selección y la introducción del SAE se planteó en la ley de inclusión, en el mensaje, como una solución instantánea para acabar con la marcada segregación escolar. Eso decía en el mensaje. Sin embargo, cuando uno analiza lo que ha ocurrido en estos primeros años, como una obviamente aproximación inicial, uno encuentra que la verdad es que no hay indicios de que se haya producido una reducción abrupta de la segmentación socioeconómica en el sistema escolar. Estos son los datos preliminares con los que uno cuenta. Entonces, bueno, yo ahí dejé en el anexo por tema de tiempo los datos que permiten sustentar este punto. Pero hay dos básicamente. Uno, a partir de índices de disimilitud que muestran que tanto para prekinder como para la cohorte que ingresó a primero medio del año 2018, no se observa una reducción de este índice, lo que implica una menor segmentación de alumnos prioritarios asociada a las regiones en las cuales se implementa el nuevo sistema de admisión. Por lo tanto, no es posible indicar que a priori se observe una disminución de segmentación que sea posible atribuir al nuevo sistema de admisión. Y también hice ahí un ejercicio con unos gráficos de distribución de alumnos prioritarios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá de utilizar estos datos como para evaluar el sistema, lo que indica es que en realidad las razones de esa segmentación probablemente no son las mismas que se supusieron en la ley de inclusión, y voy a ahondar en eso en la próxima lámina. Y una mirada complementaria que también tiene que ver con la segmentación es lo que precisamente estudian acá los investigadores que expusieron antes, que ellos comparan el sistema escolar antes y después de la introducción del SAE y concluyen que los patrones de desigualdad en la distribución de los cupos en los colegios más deseados, que ellos definen a partir de una serie de indicadores diferentes, no habría sido mayormente afectada por la introducción de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo derivar a partir de los datos anteriores? Lo que yo puedo derivar es que acá es momento de dejar atrás la desconfianza, que los resultados que se están obteniendo a través del sistema indican que el diagnóstico de que había una discriminación o una selección socioeconómica generalizada por parte de los establecimientos escolares, la verdad es que eso no se sustenta cuando uno ve estos primeros datos. ¿Y por qué? Porque si es que efectivamente los colegios hubiesen estado realizando una selección masiva y generalizada de manera sistemática, lo que uno hubiese esperado es que eliminar la posibilidad de que los colegios seleccionen y por lo tanto la introducción del SAE hubiese llevado inmediatamente al primer año a un cambio significativo en términos de segmentación. Y la verdad es que eso no se observa. Entonces, el llamado acá es a no seguir desconfiando, dejar atrás el temor de entregar a los establecimientos escolares un rol más activo en los procesos de admisión y permitirles definir ciertos criterios relativos a sus proyectos educativos. Y bueno, y por cierto, es posible que la segmentación socioeconómica del sistema escolar se explique por otras variables que puede tener que ver con el territorio, con preferencia, y obviamente esas no se van a resolver a través del sistema de
admisión. Entonces, en relación, y en relación obviamente a todo lo que he dicho antes, pero para aplicar todo ello en el proyecto que se está presentando. En primer lugar, en lo relativo a las entrevistas, yo creo que esta es una forma de los cambios que el proyecto introduce a las entrevistas. Me parece que esta es una forma de mejorar la información disponible para la familia, que eso es positivo y que puede posibilitar un mayor éxito en la asignación de los cupos, en la medida que, por ejemplo, las familias se informen de proyectos educativos que antes no estaban dentro de su marco de opciones. En cuanto a los criterios adicionales relativos al proyecto educativo, también como señalé antes, eso podría favorecer los aprendizajes a través de, en el fondo, un mejor como match entre postulante y establecimiento escolar. También favorecer quizá un mayor involucramiento de los padres, lo que también puede repercutir en mejores aprendizajes. Y también considero que estos criterios podrían dar más objetividad o más, al menos desde el punto de vista de la percepción de la familia, de esa manera aumentando entonces su satisfacción. Y en cuanto a los nuevos criterios de priorización que establece este proyecto, yo creo que parece deseable priorizar a los más vulnerables de los vulnerables y que sería interesante también que eso fuese de la mano de la entrega de los recursos públicos que en el fondo aseguren una atención de calidad o oportuna. Por ejemplo, ahí sería necesario en el fondo considerar que el PIE se entrega por un monto, o sea, por un número limitado de estudiantes. También quizás ahí sería interesante analizar qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en un hogar del Sename se envían o se postulan a los niños a un establecimiento que es el más cercano. Quizás ahí se podría producir una concentración de esto. Entonces, interesante ver cómo abordar ese tema. Y por último, considero que los establecimientos debieran tener flexibilidad para elegir el orden de prioridad en concordancia a su proyecto educativo. Y otras formas de mejorar el sistema actual, y que, por cierto, yo creo que por esto se debió comenzar, y que es empoderar a las familias, especialmente a las más humildes, mejorando la entrega de información sobre los proyectos educativos que existen, los indicadores de calidad, la gratuidad a la que pueden acceder gracias a la subvención preferencial, posibilidades de transporte, etcétera. Y en este sentido hay abundante evidencia respecto a los beneficios que tiene la entrega de información en la toma de decisiones en educación y también en los resultados, y que además es una política bastante costo efectiva. Bueno, no sé si estamos a tiempo para esto, pero considero que este sistema se debió implementar con una mayor gradualidad. Bueno, y por último, en línea con lo que establece este proyecto, creo que es positivo que se permitan proyectos educativos que se sostengan en algún criterio de selección distinto a los vigentes, incluida la selección académica, que sé que no es objeto de este proyecto, pero de todas maneras lo señalo. Porque la verdad es que no todos los criterios son discriminatorios. Es legítimo querer conformar una comunidad educativa acorde a cierta identidad o cierto proyecto, y eso también es parte de lo que es la libertad de enseñanza. Y afortunadamente contamos en Chile con una institucionalidad capaz de, en el fondo, asegurar que no se produzcan hechos de discriminación ni, en el fondo, selección basada en criterios arbitrarios, y por lo tanto... Claro, o sea, antes yo señalé que no parecen haber antecedentes para seguir desconfiando de los colegios, pero en caso de que ocurrieran casos, que obviamente lo puede haber, contamos con una institucionalidad, una superintendencia que podría en el fondo hacerse cargo de este tema. Bueno, y ahí están los anexos que por si quieren verlo. Eso. Muchas gracias a ambos invitados. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios a ambos invitados. Senador García. Muchas gracias, presidente. Agradecer las dos exposiciones, muy interesantes, distintas pero interesantes. Entiendo que en la presentación de Libertad y Desarrollo, cuando se refieren a que hay una cita a un trabajo hecho por los investigadores, me parece que dice Carrasco y Honey, se refiere a ella, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, la tenemos aquí en vivo y en directo. Yo quería pedirle si pudiera explicarme, porque a lo mejor mis colegas lo entienden ya, pero este indicador de disimilitud de Duncan por región, usted tuvo la gentileza de acompañarnos los números. Estoy mirando aquí la región de la Araucanía, que en alumnos de pre-kinder, si comparo los años 2017-2018, tiene un menos 0,8, un menos 8, y en la corte de alumnos de octavo básico 2017 y primero medio 2018 tiene un menos 1,9.
si pudiera profundizar en eso. Muchas gracias. No, recojamos preguntas, comentarios y al final respondemos, depende a quién vayan dirigidas. Si no hay más pueden surgir en unos minutos, pero entonces le damos la palabra a... Gracias. Y gracias por la pregunta también, porque por tiempo obviamente había optado por no explicarlo. A ver, el índice de disimilitud lo que hace es evaluar, uno podría decir, el grado en que están integrados los estudiantes, algún grupo de la población, que en este caso yo tomé a los alumnos prioritarios en relación a la clasificación de la subvención preferencial, ¿ya? Entonces, este indicador es cercano a 0 en casos de que haya una menor segmentación de estos alumnos, es decir, que estos estén concentrados en un número más acotado de establecimientos y se acerca al valor de 1 cuando, perdón, lo dije al revés. Al revés, toma el valor de 1 cuando estos se encuentran concentrados en un solo establecimiento y toma el valor de 0 cuando los estudiantes prioritarios están distribuidos de manera pareja en todos los establecimientos. En el caso que yo calculé acá es de la región. Bueno, yo partí calculando esto para regiones con el sistema y para regiones sin el sistema, pero luego consideré que era más quizás gráfico hacerlo por región, porque en el fondo tampoco es evidente que hayan traslados de estudiantes entre regiones. Entonces, uno debiera esperar que con la introducción del nuevo sistema de admisión, este indicador se reduzca en las regiones en las cuales se introduce, obviamente. Ahora bien, para evaluar el impacto de una política pública, de un tratamiento en general, no basta con analizar lo que pasa en este caso en las regiones en las cuales se implementó el SAE, sino que lo que uno tiene que hacer además es comparar, por ejemplo, con lo que controlar en general por las variables, pero comparar, por ejemplo, con lo que ocurrió en el resto de las regiones, porque puede ser que en el fondo este sea un fenómeno que se observa en todo el país y no algo particular de las regiones en las cuales se está evaluando un tratamiento o en este caso la introducción de este sistema de admisión. Entonces, yo preferí poner los datos por regiones porque acá se muestra que en las distintas regiones, bueno, las que marqué con asterisco son las cuales ingresaron al sistema de admisión en el segundo periodo, en el año 2018. Entonces, uno debiera esperar que si efectivamente los sistemas en esas regiones o los establecimientos eran altamente selectivos, este indicador mostrase una reducción significativa cuando se les impide poder seguir seleccionando. Pero la verdad es que acá uno ve que, así como en algunas regiones en las cuales se implementa el SAE, se produce una reducción significativa, en otras no tanto, y que la reducción de este indicador también se produce en regiones en las cuales no se introdujo el sistema de admisión escolar. Por lo tanto, eso sirve como para controlar en el fondo lo que uno está encontrando en las regiones en las cuales sí se introdujo el SAE. Entonces, lo que acá uno puede ver es que en el fondo la conclusión es que en las regiones en las cuales se implementa el sistema de admisión, tanto analizando a los cursos de prekinder que ingresaron el año 2017 y luego el que ingresó al año 2018, y también tomando una cohorte para que sean los mismos alumnos que estaban en octavo básico en 2017 y luego en primero medio al 2018, uno no puede afirmar que las regiones en las cuales se introdujo el SAE se observe una reducción de la segmentación superior a aquella que se observa en el resto de las regiones en las cuales no se implementa el SAE. No sé si estoy siendo suficientemente clara, pero en el fondo estos datos muestran que a priori obviamente porque esta es una primera aproximación a un tema que hay que investigar mucho más, no es posible atribuir al sistema nuevo, al SAE, eventuales efectos sobre la segmentación de alumnos prioritarios en el sistema escolar. Entonces, yo esto no lo quiero mostrar para decir que el SAE no sirva para eso, porque es posible que sí sirva. O sea, desde el momento en que de alguna forma establece una cuota de alumnos prioritarios para todos los colegios, es posible que lo logre. Yo, en cambio, este análisis, lo que concluyo a partir de él, es que la selección como brutal, entre comillas, que se pensó, se llevaban a cabo los establecimientos escolares, la verdad es que no parece ser. Porque si fuera así, estaríamos viendo que en las comunas en las cuales se introdujo el sistema de admisión, la segmentación se hubiese reducido notoriamente más que en el resto del país. No sé si me estoy dando a entender. Esa era la idea de mostrar estos datos, que obviamente es interesante seguir analizando y seguir mirándolos, pero acá es una interpretación que creo que es atingente al proyecto que se está discutiendo.
Muchas gracias. Yo aprovecho de hacer una pregunta al Centro de Estudio Avanzado de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Simplemente contrastar una opinión. En una de las audiencias, sesiones anteriores, el investigador Beley hablaba de que el SAE era más bien una política de corte liberal, así lo dijo, antidiscriminación, pero que no tenía un impacto significativo en reducir la segregación escolar, que sabemos Chile tiene altos niveles de segregación escolar, y que el SAE no necesariamente es una de las políticas, ¿no?, de términos como del catálogo de políticas de desegregación, es de las más significativas, sino que es simplemente más bien una política de corte liberal antidiscriminación, ¿no? Quería contrastar esa opinión, si ustedes la comparten o no, o que pudieran complementar. Y al tiro, porque van a haber otras preguntas, y también me ha solicitado la palabra el Ministerio de Educación. Entiendo va a ser otra pregunta. Yo quiero agregar una pregunta. Senador García, senadora Proboste. Vale. Sí, pues la idea es recoger varias preguntas, comentarios y luego darles la palabra. Entonces, si quiere, senador García. Sí, muy breve. Es que quería preguntarle a Gaire, ¿lo dije bien? ¿Gaire? Ya. Quería preguntarle, porque en la presentación de Libertad y Desarrollo de María Paz, dice que una investigación de Carrasco y Honey de este año comparan el sistema escolar antes y después del SAE y concluye que, comillas, los patrones de desigualdad en la distribución de los cupos en colegios más deseados no ha sido mayormente afectada por el SAE. Quería pedirle que si pudiera profundizar sobre esa afirmación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Senadora Yana Proboste, después del Ministerio de Educación. Bueno, precisamente lo que ha planteado el senador García era lo que estaba leyendo en el libro que recientemente publicaron ustedes, particularmente en la página 431, en donde efectivamente se plantea en que en el estudio de ustedes que cuando compara el acceso a colegios de calidad, antes y después del SAE, mostró que ningún tipo de estudiantes, como grupo y en promedio, es perjudicado bajo el nuevo sistema si se compara con el anterior. Y este dato es bien relevante porque no es que se compare el acceso a cualquier colegio. Se está comparando el acceso precisamente a aquellos colegios que hoy día se le quiere imponer un porcentaje adicional a lo que ya tiene el sistema único de admisión, que son estos colegios que seleccionaban antes y que, tal como ustedes lo dijeron en su presentación, por el solo efecto de aquello se considera como un factor de calidad. Y por lo tanto es bien interesante el estudio que ustedes señalan, porque es muy categórico respecto de el estudio que ustedes comparten en esta oportunidad, que es el del año 2019. Pero hay otro estudio que es anterior, que es del año 2017, que se hizo con una muestra mucho más acotada, que fueron solo en 5 regiones, en donde señala el mismo estudio de los autores, que muestra satisfacción de las familias con la disminución de los costos de búsqueda, que es algo que usted también señaló en su exposición, con la cantidad de información disponible en la plataforma sobre cada colegio y especialmente la transparencia y reglas equitativas. Esto es un estudio de ustedes mismos del año 2017. Y me permito leer una de las observaciones de las familias. Dice: lo positivo es que se da una posibilidad mucho más pareja para que todos pudiesen postular en los colegios que ellas quisieran, independientemente de, por ejemplo, el sector o de la realidad social que tienen las familias. Entonces, a partir de aquello, yo comparto lo que ustedes han señalado en que este proyecto retrocede en un principio de justicia que se había alcanzado en una ventana muy corta de tiempo. Y que estos datos que se presentan respecto de indicadores de disimilitud, le falta un dato adicional y que tiene que ver con el que Chile terminó en una ley anterior con el copago, y que por lo tanto ese, y no necesariamente el SAE,
ha sido un factor relevante para terminar con estos elementos de segregación. Entonces, no es del todo correcto técnicamente comparar sin incorporar la variable de cuánto está influyendo el término del copago, de cuánto ha influido el término del copago en esta tarea. Yo quisiera hacer 3 consultas. Una a la investigadora de Libertad y Desarrollo. Y quiero señalar textual lo que ella planteó en su presentación. Dice que el éxito de estas iniciativas tiene que ver con empoderar a las familias. Y a continuación señaló: hay evidencia sobre los efectos que pueda llegar a tener la entrega de más información en las decisiones. Lo que nos señala la investigadora de Libertad y Desarrollo ha estado también en las presentaciones del profesor Cristian Beley la semana pasada, la sesión antepasada, en donde se hizo mucho hincapié en este punto, en la entrega de información adecuada, veraz. Esa es la forma en cómo se empodera a la familia y se garantiza un proceso adecuado. Si hemos eliminado las unidades de apoyo de información, como se hizo en esta administración, ¿qué le parece a usted las estrategias que ha hecho el gobierno para avanzar en lo que usted ha señalado en el día de hoy como una evidencia importante que tienen estos sistemas en el mundo? ¿Es adecuado? ¿Qué espacios de mejora, para utilizar su misma preocupación, qué espacios de mejora tiene hoy día el Ejecutivo en la implementación de la evidencia que usted misma nos trae en esta sesión como un factor tan determinante en el éxito de la implementación de un sistema único de admisión en nuestro país? Mi segunda consulta es al Ejecutivo, porque aún no conocemos cuál es el universo de los estudiantes que van a ser beneficiados o lo que el Ejecutivo considera en este proyecto de ley como estudiantes provenientes del CENAME. Y lo pregunto porque esta es como mi 5ª vez que lo planteo sin respuestas claras del Ejecutivo, si se van a considerar a un universo pequeñísimo que hoy día prácticamente no tiene dificultades, que son los niños de las residencias escolares, o si es que vamos a incorporar realmente a los niños que provienen del CENAME en los programas de reinserción, en los programas de abuso sexual, en las distintas categorías que tiene los programas del CENAME, porque si no, no hablemos de programas del CENAME y digamos que son única y exclusivamente los niños de las residencias escolares, que al menos el estudio que nosotros hemos hecho en nuestra región nunca ha habido dificultad, y más bien tiendo a pensar en que esto podría generar un incentivo para segmentar y segregar a los niños de esta institución en un solo establecimiento. Y me gustaría preguntarle a los investigadores del Centro de Educación y Justicia un tema que no estuvo presente en su investigación, en su presentación hoy día. Y que más bien cuando dice, mire, todos aquellos grupos que han sido excluidos, es importante que tengan ciertos elementos prioritarios en este sistema. Nosotros hemos escuchado a instituciones que trabajan en los temas de inclusión escolar. Y hoy día el que se establezca como una prioridad que los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales vayan a colegios que tiene el PIE, la verdad, como titular, pareciera ser sensible, atractivo. Pero dicho por ellos mismos, esto retrotrae, esto también es un retroceso, al igual como ustedes señalaron en términos generales este proyecto de ley, esto también es un retroceso desde el punto de vista de la inclusión que se ha venido dando. Cuando uno piensa que no más del 12% de los establecimientos en Chile tiene proyectos de integración escolar. La ley actual señala que aquellos establecimientos que no cuentan con proyectos de integración y que reciben alumnos con necesidades educativas especiales deben recibir el apoyo de la Administración para entregar oportunidades educativas de inclusión de estos estudiantes. Y por lo tanto, hoy día una iniciativa que puede tener un buen titular, la verdad, es un retroceso respecto de la segregación que
que durante tantos años, particularmente las propias familias que tienen niños con necesidades educativas especiales han ido denunciando, y por lo tanto uno de los beneficios del Sistema Único de Admisión, además de todo lo que ustedes ya han contado, es que eliminaba estas barreras a las que se enfrentaban habitualmente las propias familias que a la hora de ir a buscar matrícula con sus niños con movilidad reducida, con alguna discapacidad particular, se encontraban con una muralla que era imposible poder sortear. Eso, presidente. Muy bien. ¿Más consultas? Sí, senadora Ana Fonber. Gracias, presidente. Agradecer ambas presentaciones. Yo tengo algunos comentarios y también algunas preguntas. Una de las formas en las que, o la forma en realidad en la que uno tiene para evaluar políticas públicas es respecto a la meta que la política pública tenía, independientemente de si es que uno le gusta o no le gusta, digamos, o está de acuerdo o no. La manera de medir es, ok, cumplió con la meta que se propuso o no cumplió con la meta que se propuso. La meta del nuevo sistema de admisión era generar algo que pareciera ser no está generando. No lo sabemos todavía porque tenemos muy poca evidencia todavía, pero pareciera ser que no lo está generando. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es que no lo está generando, ¿ya? Y esa es una meta que queremos que se cumpla. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para que se cumpla algo que esa política pública no está cumpliendo? Si es que esa es la meta que queremos, digamos. Y ahí está mi primera pregunta, porque uno dice, si tenemos una política pública que no está cumpliendo con la razón por la cual se introdujo, es una política pública fallida. Y si es fallida, no significa que uno la tenga que retrotraer, porque quizás está haciendo otras cosas buenas, veámoslo. Pero evidentemente, si es que es fallida, entonces tenemos que introducirle cambios para que produzca el efecto que se suponía queríamos que produjera. Y ahí va mi primera pregunta. Entonces, si es que no se está cumpliendo, ¿qué debiéramos hacer para que se cumpla? La meta de la introducción del sistema. Y ahí lo de los alumnos prioritarios, si es que nuestra meta es esa, el introducirle al algoritmo el factor de los alumnos prioritarios puede ayudar quizás incluso más que lo que está haciendo el SAE por sí mismo a que se produzca el efecto que era buscado por la introducción del SAE. Esa es la primera pregunta. Y yo ahí quisiera como quizás introducir una forma de ver esto, porque cuando se dice que aquí había un acuerdo respecto a esta temática, no, acá hubo una definición democrática, ¿ya? Sí, pues que es distinto, ¿ya? Porque yo creo que tenemos que usar bien las palabras y la forma en la cual nos referimos a las cosas. Está bien, en democracia decimos por mayoría y está perfecto, es el sistema que mejor funciona y es la manera. Pero eso no significa que estemos todos de acuerdo. Significa que hubo una deliberación democrática y que votó una mayoría. Perfecto, eso está súper bien. Pero eso no significa que todos estemos de acuerdo, ni necesariamente que esto sea lo mejor. Porque vamos a tener también diferencias respecto a qué es lo que es lo mejor. La gracia de la democracia, digamos. Si no, estaríamos hablando de una religión y no de políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de que a algunos les parece algo mejor y a otros les parece otra cosa mejor y podemos discutir respecto a cómo lo muestran los números, pero al final del día es eso. Entonces yo creo que cuando uno dice también esto es un retroceso en el principio de justicia, la justicia también es dar a cada uno lo que le corresponde, digamos, y depende de qué es lo que uno considere que es lo que le corresponde. Entonces yo también, de nuevo, esa es una valoración. Está bien, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la valoración, pero es una valoración, no es un dato. Y no es un dato que tampoco uno diga cuál es la fuente para decir ese dato, porque no es un dato, es una opinión. Me parece bien, pero es una opinión. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, muchísimo, y es que, a contrario de lo que uno quizás hubiera pensado que iba a suceder,
los padres no están eligiendo los colegios que tienen mejores resultados, ni en el CIMSE, ni tampoco en, según lo que decía María Paz, ni en el CIMSE, ni tampoco, o sea, los colegios que tienen más, o sea, tienen menos cupos que personas que quieren, o sea, los colegios respecto a los cuales en el fondo al final del día estamos discutiendo, no son necesariamente los colegios que nosotros consideraríamos los mejores por la manera en la que estamos midiendo. Por lo tanto, ahí está pasando algo que nosotros no estamos comprendiendo. ¿Hay alguna luz respecto a qué es que están eligiendo los papás? ¿Y está respondiendo el sistema a esa elección o no? Eso a mí me parece que es probablemente el dato más relevante del cual nosotros nos debiéramos preocupar. Y ahí yo quiero nuevamente ir hacia algo que por lo menos a mí, y esta es una opinión, es una valoración, me parece muy importante en una democracia, y es que tengamos pluralidad. Y se ha dicho muchas veces que no nos preocupemos del proyecto educativo porque existen pocos proyectos educativos que se puedan distinguir, ¿ya? Mi pregunta es, yo creo, esta es una valoración, que es bueno que existan diversos proyectos educativos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué no generamos políticas públicas que incentiven el que los proyectos educativos sean distintos? Para que los papás puedan elegir proyectos educativos distintos. Yo siempre lo pongo en un ejemplo que no entra tanto dentro de esta temática, sino que nosotros en Valdivia tenemos un colegio que es un colegio musical. Ya no tiene que ver con este tema, para que no nos enredemos, pero es un colegio que tiene música igual que matemática. Y es un proyecto educativo distinto. Nuestro sistema le pone cualquier cantidad de restricción a que la existencia de proyectos educativos diversos. Yo creo que eso no es bueno porque los niños son distintos. Y si nosotros tenemos diversidad dentro del proceso educativo, eso es bueno para el sistema, para el país, pero también para la democracia. Es muy buena la pluralidad para una democracia. Entonces, tener proyectos educativos distintos, y la pregunta que yo me hago es, ¿este sistema tal como lo tenemos hoy ayuda a que tengamos diversidad o no? Porque el decir, como no hay, no nos preocupa. No creo que ese sea el camino, por lo menos desde mi perspectiva. Y en ese sentido, yo creo que este sistema no garantiza la libertad de enseñanza. Porque no ayuda a que porque la libertad de enseñanza está por los dos lados. Está en la capacidad de elegir, pero de elegir diversidad, porque si no, no tengo libertad. Pues, si puedo elegir, o sea, es como que yo dijera, yo puedo elegir, pero tengo en todas partes lo mismo. Eso no es libertad. La libertad tiene que estar dada por los dos lados, tiene que estar dada por la posibilidad de elegir, pero también por la diversidad de opciones para elegir. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho más claro qué pasa con los proyectos educativos. O sea, porque acá nosotros no estamos impulsando. Yo creo que este proyecto lo que busca es buscar impulsar de mayor manera la existencia real de proyectos educativos diversos. Y a mí eso me parece un valor. Yo por último quisiera, yo no sé si ustedes tienen datos respecto a esto, si uno lo cruza con calidad, o sea, con resultados. Ya, es que sería interesante saberlo, porque en el fondo uno dice, ¿sabes qué? Tenemos países que tienen selección por mérito académico, tenemos países que tienen una fortaleza mayor en proyecto educativo. El último, no sé muy bien a qué es lo que se refiere, porque elegir un programa especial, ¿cuál es la diferencia con el segundo? Si es que me pudiera ayudar con eso. Y si es que eso se cruza, ¿existe alguna evidencia de que alguno de estos sistemas tenga mejor resultado o no? Eso que es algo que quizás también nos podríamos preguntar, porque nosotros decimos desde un punto de vista programático que es mejor tener varianza en los proyectos educativos, porque quizás eso no tiene ninguna incidencia sobre mejor calidad de la educación, tiene quizás incidencia sobre otras cosas. El tener colegios más plurales al interior tiene incidencia sobre la mejor calidad de la educación, más allá de lo programático, sobre la calidad como la medimos, porque los papás parece que la están midiendo de una manera distinta. Y la selección tiene o no tiene efecto. No sé si hay literatura y si ustedes nos pudieran ayudar. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, senadora. Me había solicitado la palabra también el Ejecutivo. Estamos corto de tiempo porque hay otro punto en tabla. No sé si esa es una opinión, le pediría... ¿No? ¿Es pregunta? ¿Va a añadir alguna pregunta? ¿Una aclaración? Si puede ser breve, por favor, para
Muchas gracias, presidente. Muy breve, lo dijo la senadora von Baer por su intermedio, que no hay en rigor una regresión a un criterio anterior a la LEGE en este proyecto, porque primero, en ningún momento se permite ningún tipo de discriminación arbitraria a la hora de establecer los procesos de selección, y segundo, la selección académica está restringida a los niveles superiores, digamos, a sexto básico, que era el criterio, la regla que usaba la Ley General de Educación previo a la Ley de Inclusión, y me quisiera dejar muy despejado que ese acuerdo que se mencionó por su intermedio, presidente, la presentación del Centro de Justicia Educacional, se respeta en este proyecto. Gracias. Gracias. Sí, no sé. Iban dirigidos al Ejecutivo. En el mensaje está claro que se trata de las residencias del Sename, pero le enviaremos a la comisión los datos precisos, detallados, porque no los manejo solo a grandes números y preferiría mandarlo en precisión. Es una residencia. Sí. Bien. A ver, si les pido, sé que han sido varias preguntas y comentarios, pero si pueden redondear, ojalá en 3 minutos cada uno, porque tengo otros invitados para un proyecto en tabla que están esperando afuera, estamos en el tiempo. Ok, 3 minutos. Voy a intentar. Gracias por las preguntas, muy, muy interesantes, dan ganas de conversar toda la mañana. Y un primer punto que es importante, la segregación escolar se produce por varios factores. El más importante es la segregación residencial, y eso es causado por las políticas de transporte urbano o de diseño urbano de una sociedad y su nivel de desigualdad económica. Por lo tanto, es importante decir que el SAE tiene límites para resolver la segregación escolar. Es un ajuste o modular expectativa. Ahora, lo que aquí se mencionó que es importante, parece que estoy juntando preguntas, pero ¿por qué nuestro estudio muestra lo que muestra? La pregunta que es interesante de la senadora, ¿por qué esta política parece que no está haciendo lo que prometió hacer? ¿Y qué cambios pueden hacerse? Etcétera. Respecto de eso, yo diría 2 o 3 cosas. Primero, que requiere un tiempo de maduración importante este sistema. Esta metáfora no es la mejor, ¿ok? Pero ayuda al lenguaje a entender. El sistema de admisión respecto de disminuir la segregación no es una inyección a la vena, sino que es kinesiología, por decirlo así. Requiere mucho tiempo como tratamiento. Y un ejemplo de qué significa eso es cambiar conductas culturales de las familias. Por ejemplo, la autoselección. Las familias están familiarizadas con que hay colegios que no son para ellos, no los van a aceptar por una cuestión cultural. Y sí, mucho. La autoselección es un concepto fundamental en la arquitectura del análisis de segregación escolar y de elección de escuela en el mundo. Y es un factor que explica también la segregación escolar, igual que la elección de escuela. La elección de escuela también es un factor de segregación escolar en el mundo, por eso muchos sistemas escolares no tienen elección de escuela como tenemos nosotros. Y la reducen, la regulan. Nosotros sí la tenemos y la celebramos. Entonces, en primer lugar, tiempo de maduración. Yo creo que los cambios que uno espera se produzcan requieren tiempo. Y ya di un ejemplo de la autoselección en un aspecto. ¿Qué hacer? Me parece esa pregunta muy interesante mientras tanto. Yo creo que el tema de la información a las familias es crítico. Los estudios internacionales muestran que las familias al elegir escuela, eso está mediado por su capital cultural, por su información, por sus canales de comunicación. Lo que ha hecho el SAE es poner a todos en una misma plataforma, darle a todo información. Pero eso tiene que, yo creo, profundizarse. Es muy importante para acelerar este tiempo de maduración. Respecto a nuestro estudio, ¿qué es lo que muestra? Y esa frase textual que leían. Bueno, hay que leer bien el estudio, porque efectivamente lo que nosotros decimos ahí es la desigualdad no se ha reducido. ¿Qué significa eso? La brecha en el acceso a colegios de calidad, pusimos 4 dimensiones, la brecha entre grupos medio y bajo, medio alto y bajo, esa brecha se mantiene intacta. Pero, ¿y por qué? Porque requiere tiempo de maduración. Pero lo que sí ha sucedido, es muy importante, y un estudio del Centro de Estudios Públicos también lo muestra, es que efectivamente los grupos bajos o prioritarios ahora tienen mayor acceso que antes, ellos como grupo
que antes a colegios de calidad, a colegios que son más sobredemandados. Y esa es una ganancia muy importante del SAE en muy poco tiempo. ¿Ha logrado disminuir la brecha? No. Que eso significa desigualdad. No lo ha logrado. Pero sí hay ganancias en el acceso que tienen ciertos grupos. Y también a los grupos medios. Los grupos medios están accediendo a colegios de mayor calidad, también ha sido ganancia para ellos. Yo también quisiera decir respecto de las... Me gustaría decir tantas cosas, pero en virtud del tiempo. Pero respecto a la libertad de enseñanza, creo que es un tema importante. Bueno, mi impresión es que, en primer lugar, recordemos, el SAE introdujo en la plataforma información sobre los proyectos educativos. Antes las familias no tenían idea, los metros cuadrados, la actividad extraprogramática y, por supuesto, el proyecto educativo en sí mismo. Yo creo que si hiciéramos un estudio, las familias no los conocían, los proyectos educativos. Ahora están explícitamente puestos en la plataforma para todos y detalles de los colegios. Eso es un avance tremendo. Eso es el primer punto. Luego, es cierto que hay países en el mundo que también tienen sistemas selectivos, pero eso es como decir, yo de nuevo voy a usar una metáfora horrible, pero también en el mundo existen países donde hay pena de muerte, donde las mujeres no votan, donde las mujeres no conducen. Existen una serie de experiencias internacionales respecto de eso. Bueno, pero es que una metáfora fuerte para decir, no importa que exista, la importancia es qué consecuencias tiene. Y lo que nunca se dice en esta discusión y que está en los estudios de la OECD que se citan, que los países que usan selección académica no mejoran la calidad e impactan en segregación. Y esa parte de la ecuación siempre se olvida cuando uno dice, mira, en el mundo sucede. Sí sucede, pero en los países donde eso sucede, las consecuencias yo creo que no son o no van acorde con los principios a los que todos aspiramos como sistema escolar. Respecto a la libertad de enseñanza, es interesante este tema porque yo estoy de acuerdo con la senadora. Esto se llama libertad genuina o libertad valiosa. ¿Cuándo una libertad es valiosa o genuina? Respecto a la libertad de elegir, nosotros escribimos un capítulo con una colega hace unos años atrás que se llamaba Elegir lo que hay. Y describíamos lo que pasaba en Chile pre-ley de inclusión. ¿Qué significa elegir lo que hay? Las familias, un grupo de familias, la oferta disponible era muy reducida. Elegían lo que estaba disponible o porque habían barreras de entrada o porque no tenían oferta. ¿Había elección de escuela antes en Chile? No. La libertad existía en teoría, pero no era igual para todos. Este sistema sí te permite elegir. Por supuesto con restricciones. La oferta sigue intacta, pero las barreras de entrada se bajaron. Ahora, ¿cuál es mi punto? Que tengo la impresión que, no sé, yo no entiendo cómo se colige que la libertad de elegir puede ser apoyada, vehiculizada con la libertad de la enseñanza, entendida como seleccionar. La libertad de elegir de las familias que da el sistema de admisión actual es muy importante porque quita las barreras de entrada. Y la libertad de enseñanza existe porque tú puedes tener un proyecto educativo, como yo mencioné. La pregunta de la senadora era importante. ¿Qué pasa con los incentivos de política pública para que hayan proyectos más diversos? Yo mencioné que en Chile hemos tenido muchos incentivos, yo creo que los incentivos equivocados, porque en un libro que le voy a regalar ahora, hay un capítulo sobre el sector particular subvencionado y hicimos una tipología de ese sector. En Chile nosotros no teníamos ninguna barrera de entrada para que sostenedores privados proveyeran educación. Y tenemos esa heterogeneidad, algunos de muy buena calidad y otros, su mayoría de muy mala calidad. ¿Y cuáles fueron los incentivos? Completa desregulación. Entonces, ¿cuáles son los incentivos, políticas para que haya una diversidad de proyectos educativos de calidad y diversos, creo yo? Son otras, las podríamos discutir, pero no las que existían. Pero no creo, y este es mi punto, que la libertad de los sostenedores para elegir o seleccionar, a sus estudiantes, eso fortalezca su libertad de enseñanza. Todo lo contrario, eso lesiona un principio pedagógico o educacional fundamental. Y por último, respecto de la elección o no, o cómo eligen los padres, bueno, la investigación en Chile que teníamos hasta ahora muestra que efectivamente la elección de escuelas por varias razones, múltiples factores. La composición sociocultural y académica de los colegios era un factor predominante. Ahora,
En el caso de los datos que estamos viendo los padres, yo creo que hay consistencia con los estudios anteriores. Se elige por calidad, se elige por la composición sociocultural de las familias, y ese es el sistema que tenemos. Nosotros estamos diciendo que las familias tienen derecho preferente a elegir, y el sistema de admisión lo que hace es permitirlo. Lo que tenemos que hacer como sociedad es tener muy buena oferta. Esa es la gran política. Ese es el punto fundamental. Mejorar la oferta, y eso es mejorar los colegios, hacer carrera directiva, tener buena formación de profesores. Esa es la gran contribución. De modo que, y con esto termino, que elegir escuela sea menos relevante y tenga menos impacto de lo que tiene ahora. Ese yo creo que es lo que sucede en las experiencias comparadas en el mundo. Gracias, me tomé más de 3 minutos. Libertad y desarrollo. Ya, para tratar de acotarme al tiempo disponible. Bueno, en primer lugar, aclarar en relación a lo que dice correctamente la senadora Proboste, que efectivamente uno tiene que considerar el contrafactual. El contrafactual, cuando uno evalúa una política pública, consiste en mirar cómo hubiese sido la situación, todo lo demás constante, sin esa política pública, ¿ya? Entonces, obviamente, el contrafactual no existe, porque, por ejemplo, en un mismo lugar uno no puede, a no ser que uno esté haciendo un experimento, pero las políticas públicas generalmente se llevan a cabo no de manera de hacer experimentos para poder evaluarlo, sino que simplemente se implementan. Entonces, ahí está el trabajo de los investigadores de tener que tratar de construir el contrafactual. El contrafactual que yo construyo cuando hago estas tablas es mirar lo que pasa en las regiones en las cuales no se introduce el SAE. En relación al copago, uno no debiera esperar, y de hecho no ocurre así, que el comportamiento en términos de colegios con copago, colegios que abandonaron el copago, en las regiones en las cuales se implementa el SAE y en las cuales no se implementa, no debiese por qué ser diferente. Es decir, uno debiera controlar si es que en algunas regiones no rigiera esa política, por ejemplo. En algunas, en el fondo, no se implementó la misma ley. Por ejemplo, también hubo un aumento en las subvenciones, hubo un aumento en el aporte de gratuidad. Obviamente que eso también es relevante a la hora de los resultados que uno va a obtener cuando uno estudia los efectos de cualquier política, en este caso el cálculo de los índices de segmentación. Esa es la idea de por qué comparo entre regiones con SAE y regiones sin SAE, tratar de controlar por eso. Es una forma imperfecta, por supuesto que lo es, pero dado que no existe un contrafactual porque no tenemos una misma región en un mismo momento del tiempo, todo lo demás constante, en la cual se está implementando un sistema de admisión y en la cual se está implementando a la vez el otro, o sea, es imposible, ¿ya? Esa es un poco la idea de la tabla. Y de hecho, acá también, lo voy a aprovechar de explicar, porque en el fondo, de hecho, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos comete el error de que no compara el contrafactual en su gráfico, cuando demuestra o señala que la concentración de alumnos prioritarios hubiese tendido en 2018 de alguna forma a ser más pareja entre los distintos establecimientos. Lo que hay falta es comparar lo que pasa en las regiones en las cuales se implementó el SAE, que es el primer gráfico, y en las regiones en que no se implementó el SAE. Y ahí lo que uno ve es un intento de construir un contrafactual. Y lo que eso muestra es que en las regiones en las cuales no se introdujo el SAE, también se produjo si uno quisiera decirle, una distribución más pareja de los estudiantes prioritarios en los distintos establecimientos del sistema. Todo eso puede tener obviamente explicaciones, pero el hecho es que atribuir estos cambios al sistema de admisión a mí me parece que es un error. Y de nuevo, no quiero decir, claro, con los antecedentes que uno tiene ahora. Ahora, yo no estoy mostrando estos datos para decir que eventualmente el sistema no pueda lograrlo. Y de hecho estoy de acuerdo con el investigador que acá dijo que esto toma tiempo. Yo estos datos los estoy exponiendo porque creo que esto es un antecedente sumamente relevante a la hora de seguir sosteniendo que los establecimientos educacionales realizaban una discriminación y una selección brutal, que finalmente fue lo que motivó el fin de la selección por parte de los colegios y centralizar el sistema de admisión. O sea, yo creo que acá tenemos antecedentes suficientes para pensar que eso no ocurría y que, por lo tanto, voy a repetir lo que dije en la presentación, no tendríamos por qué tener temor de entregarle a los establecimientos un rol más activo en ese sentido. Ahora bien, en relación a, y acá fueron preguntas de las dos senadoras, en relación a la importancia de la información y de cómo ésta influye no solamente sobre la decisión de establecimiento educacional en sistemas como este, sino que también en el sistema que teníamos antes de la introducción del SAE. A mí me parece que ahí hay espacios de mejora, como por ejemplo, y ahí si uno revisa cuáles son los valores que buscan los padres cuando eligen escuela,
son muy amplios, van desde lo que tiene que ver con el clima de convivencia escolar, con la disciplina, con la seguridad, hasta aspectos que son más académicos y quizás como más fácilmente medibles. Hoy día nosotros tenemos una agencia de la calidad que realiza evaluaciones bastante buenas, en el sentido de que abarcan una serie de ámbitos que yo creo que debieran incorporarse a la hora de entregar información sobre los distintos establecimientos y así que los padres tengan una decisión más informada. Las categorías de desempeño de la agencia, los indicadores de desempeño académico, los otros indicadores como la convivencia escolar, etcétera. Y por otro lado, también obviamente que la mejor forma finalmente para que los estudiantes chilenos puedan acceder a mejores establecimientos, obviamente que es mejorar la calidad de todos los establecimientos. Y en ese sentido yo creo que el mejor paso es apoyar decididamente el sistema de aseguramiento de la calidad, que es el organismo público que apunta a cumplir con ese objetivo. Y yo creo que ahí uno debiera, en el fondo, entregarle la confianza y tratar de seguir implementando y avanzando con ese sistema. Y en relación a la selección, sistemas o sea, la selección existe en muchos, la mayoría de los sistemas educativos. De hecho, sistemas como en Boston o Nueva York, que tienen sistemas similares al nuestro, ellos también tienen establecimientos, por ejemplo, de alto rendimiento académico. O sea, también existen criterios de selección adicionales a lo que sería, uno podría decir, el azar. Y en relación a la evidencia, por ejemplo, la evidencia relativa al efecto PAR, que es algo muy difícil de medir por un tema metodológico, pero en general apunta la mejor evidencia que existe al respecto, que se obtiene a partir del análisis experimental, encuentra que efectivamente, o sea, apoya la idea de que los profesores efectivamente pueden enseñar de mejor forma y lograr mejores aprendizajes en sus alumnos, tengan esto alto desempeño académico o bajo desempeño académico o un desempeño intermedio, cuando se enfrentan a cursos que son más homogéneos. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que la selección puede contribuir en ese sentido cuando uno, si uno quiere como apoyar la mejor labor de los docentes y de los establecimientos. Y por último, en relación al incentivar proyectos educativos distintos, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la senadora Fonver y comparto que el SAE no lo asegura en la medida que no asegura que los establecimientos en los cuales están siendo asignados los estudiantes, dicho al revés, que los alumnos que están siendo asignados a un establecimiento sean efectivamente los que comparten o que su proyecto educativo o que tienen mayor afinidad y por lo tanto que están dispuestos a avanzar en la misma dirección o trabajar en línea con ese proyecto. Así que por eso mismo creo que este proyecto de ley que se ha presentado es un aporte. Senadora Proste me pidió la palabra breve, por favor. Bueno, no voy a entrar, como tenemos un minuto, no voy a entrar a las diferencias que tenemos con esta lámina, pero es bien curioso porque precisamente presenté una indicación el año pasado en el proyecto misceláneo para modificar el sistema único de adhesión, el sistema único de admisión, precisamente buscando la adhesión del proyecto educativo con exalumnos y todo el sector votó en contra. Entonces es curioso que ahora sí tenga importancia el proyecto educativo y cuando uno presenta una indicación no la tenga. Y eso lo digo porque uno siempre tiene la voluntad de querer avanzar en aquellas iniciativas que se plantean, pero no nos ha respondido, no me ha respondido si es que hoy día la campaña informativa del Ejecutivo va en la dirección que usted ha señalado, de empoderar a la familia y garantizar en que se tomen buenas decisiones. Fonbear, pido la palabra. Presidente, lo siento, pero a ver, yo creo que es súper injusto de verdad en la palabra de lo que contiene, de que nosotros digamos que la adhesión del proyecto educativo depende si tu papá estuvo o no estuvo en el colegio, o si tu mamá estuvo o no estuvo en el colegio. Entonces, yo considero de que eso es injusto. Yo puedo tener una tremenda adhesión con el proyecto educativo, siendo que mi mamá o mi papá no estuvieron en ese colegio. Y eso me parece, y es esa la razón por la cual nosotros no apoyamos esas indicaciones. Pero al contrafactual, yo también creo que si es que se presentaron indicaciones en el misceláneo para mejorar el SAE, entonces debiéramos votar todos a favor de la idea de legislar este proyecto, cosa de que podamos mejorar el SAE siendo coherentes con la presentación de esas indicaciones en su momento. Bien, dejemos hasta acá la discusión. Tenemos, insisto, que no hay tiempo, senadora Prost, y ya más, sí, ya hemos pasado mucho tiempo
en este primer punto de la tabla que estábamos citados bastante. Se le agradece a los invitados e invitadas al proyecto de ley. Muchas gracias. No, pero mira, uno sabe que aquí mucha gente no dice la verdad. Yo soy profe e india. Entonces, esos dos atributos hacen la mezcla perfecta para decir, perdón, que se puede recibir en eso. Hola, ¿cómo está? Buenas. Secretaria. Esté muy bien. Adelante, asiento, por favor. Sí. Bien, vamos a... se le pide a los invitados que puedan pasar. Adelante, por favor, asiento. Bien, vamos a retomar la sesión. Estamos convocados hasta las 12 porque hay una sesión especial por TVN. Les pido por favor atención para retomar la sesión. Lo acabo de decir, sí. A las 12 tenemos una sesión especial por TVN en la sala del Senado. Estamos convocados todos los senadores. Les pido disculpas a los invitados por el atraso. El primer punto se nos alargó. Vamos a dar un tiempo para que puedan entregar la opinión, obviamente, sobre el proyecto de ley. Pero por justamente el escaso tiempo que tenemos en esta sesión no vamos a abrir la votación en el fondo del proyecto de ley, sino que simplemente vamos a escuchar a nuestros invitados del proyecto de ley. Entonces, lo que sí les pido que el tiempo pueda ser acotado, en el fondo a unos 7 minutos, 6-7 minutos por cada uno. Obviamente, si quedan elementos se les puede volver a invitar en siguientes sesiones y siempre está la posibilidad que envíen a la comisión su opinión por escrito, nos dejen su opinión por escrito sobre el proyecto de ley, sus observaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, le vamos a pedir al subsecretario, ¿no? que... Ok, sí. Entonces, en primer lugar, el representante de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entiendo viene el señor Miguel Ángel Valdés, en representación del presidente.
y el señor Luis Vara. Bueno, si en su tiempo, unos 7 minutos en el fondo, que pudiera darnos la opinión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sobre el proyecto de ley. Perfecto, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Para nosotros, como asociación, es una instancia importante, nos sentimos honrados por ello. Lo segundo es las excusas por el presidente. Ustedes saben que estamos en plena preparación de Copa América. Mañana tenemos el último partido con Haití. Se levantó el paro, gracias a Dios. Nos estuvo bien preocupados y hemos tenido harto movimiento. Así que la excusa del presidente porque va viajando a La Serena. Lo tercero, me presento, yo soy abogado en Derecho Penal Económico y a propósito de lo que pasó con el famoso FIFA Gate y acá en Chile con el señor Sergio Jadwe, FIFA y también Conmebol exigió, recomendó que en cada federación existiera la figura de un compliance officer o oficial de cumplimiento. No sé si están familiarizados con la figura, pero básicamente aquel profesional encargado de velar por la transparencia y la probidad dentro de una organización, fortalecer los gobiernos corporativos y velar por el cumplimiento normativo. En el fondo es velar por la autorregulación. Y por eso estoy yo hoy día acá frente a usted. Yendo en concreto, hay una minuta que se la vamos a hacer llegar. Yo entiendo no dar el tiempo, no voy a leérsela, pero sí señalarle en particular de esto que en términos generales consideramos loable esta iniciativa. Compartimos con ustedes la necesidad de apoyar el desarrollo del fútbol amateur, razón por la cual también nosotros como asociación hemos creado acuerdos ya con la ANFA. ¿Ya? Yo en lo general o en lo técnico quiero mencionar simplemente que entendemos que tanto la Asociación Nacional de Fútbol Profesional como la ANFA comparten una misma naturaleza jurídica, que esta es de carácter privado. Por lo tanto, circunstancia que permite tener en cuenta la plena aplicación de los principios básicos del derecho civil, esto es decir, la autonomía de la voluntad. Entendemos que a la hora de legislar sobre esta materia hay que tener en cuenta esto. Se trata de dos corporaciones de derecho privado, donde el principio, el verbo rector que lo rige es justamente la autonomía de la voluntad, gozan de facultad de autocontrol y la autodeterminación. Hay que tener en cuenta que creemos pertinente advertir que la disposición de recursos de una corporación privada sin fines de lucro, como es la NFP o la Federación de Fútbol de Chile, y también como es la ANFA, podría significar un quebrantamiento de garantías constitucionales ya reconocidas por nuestro legislador y que gozan de protección. Esto es el derecho de propiedad y que está regulado en el artículo 19, número 24. Yo no voy a entrar en detalle porque creo que no es la instancia, no es el momento, no es el tiempo, pero básicamente, si ustedes me preguntan en términos generales, creo que nuestra postura es la siguiente. Primero, creemos que en la iniciativa la compartimos, el fútbol amateur es importante, de hecho, de ahí parte todo, cuando partió el fútbol en el mundo y en Chile, partió en el fútbol amateur. Compartimos eso, creemos que es un catalizador social el fútbol, lo compartimos, entendemos que también, pero no hay que olvidar, y eso yo lo he dicho en FIFA, y así ha sido en los últimos encuentros, que no hay que olvidar que, si bien es cierto, el fútbol cumple un importante rol social, es una actividad privada. ¿Ya? Pareciese a veces confundir esto como es una actividad con un impacto social tan grande, pareciese que es público, pero no, es una actividad privada. Y en ese contexto yo solamente quiero decirles que hoy en la actualidad existen acuerdos entre ambas corporaciones, ANFP y ANFA. Estamos trabajando alineados de muy buena forma. Hoy por hoy la Federación Chilena de Fútbol entrega recurso económico a la ANFA, esto no lo digo yo, sino que está en los estatutos de la federación. Solo a modo de ejemplo voy a mencionar el artículo 29 y el 36. El 29 habla de los derechos federativos. Esto es lo que se le paga cuando se registra un jugador que pertenece a un club del fútbol amateur. De los derechos federativos, de 8 a 13 años se paga un UTM, de 14 a 15, 2 UTM, de 16 a 17, 4 UTM, 18 años cumplidos son 7 UTM, tengo entendido, y esto se reparte de manera equitativa y esto va al fútbol amateur. El 50% va al club de origen del jugador,
el 25% a la Asociación Regional del Fútbol Amateur y el 25% a la ANFA. Sumado a eso, y esto es la novedad que les quiero contar, que es una muy buena noticia que entiendo que fue después de la provisión de esta moción, fue que se creó el artículo 30 y que entró en vigencia el 1 de enero del año 2019, es decir, recién ahora, donde la Asociación Nacional de Fútbol percibe o percibirá, dice el artículo, el equivalente a la suma de bruta anual de 19.300 unidades de fomento. Estos son aproximadamente 600 millones de pesos. ¿Ya? Donde por concepto de distribución de los ingresos que borderó de los partidos jugados por las selecciones nacionales. ¿Ya? El pago de esta suma se efectuará, estoy leyendo el artículo, por la NFP mediante transferencia a las cuentas corrientes informadas por la ANFA en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas. Las sumas pagadas bajo este artículo serán las únicas que tendrá derecho la ANFA por concepto de selecciones nacionales. A la fecha, esta norma se ha cumplido y se han pagado 2 ya de 6 cuotas del año 2019 y alrededor de 677 millones de pesos y fracción. ¿Ya? En conclusión, ¿qué les quiero...? ¿Qué es lo que acaba de leer usted? Es un acuerdo entre las dos corporaciones de derecho privado, donde la ANFA percibe o percibirá la suma bruta anual de 19.300 unidades de fomento. Son 600 millones de pesos. Esto partió recién ahora, el 1 de enero del año 2019, y a la fecha ya se han pagado 2 cuotas que dan alrededor de 180 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, en resumen, y para no darles la lata técnica jurídica, creemos que compartimos la importancia de lo que está detrás de fondo esto de fomentar el fútbol amateur. Creemos que no es propio de una ley. ¿Por qué? Porque colige con normas de rango constitucional y también porque vulnera todos los principios que rigen la autonomía de la voluntad en corporaciones de derecho privado. Y en segundo punto, creemos que es un tema que ya está resuelto y que se ha llevado de muy buena forma de la mano con la Asociación de Fútbol Amateur. Eso es lo que les puedo comentar en muy simple. Muy bien, muchas gracias, representante de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, señor Miguel Ángel Valdés. Ahora le ofrecemos la palabra entonces a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Un representante, por favor, el presidente Justo Álvarez Gil, el tesorero Norberto Olivares, presidente de la región del Biobío Juan Jiménez y el abogado señor Cristian Urquieta y gerente Daniel Ulloa. Pero les pido si pudiese el presidente de su tiempo. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos los señores senadores, a las personas que nos acompañan en esta sesión. Solamente decir y agradecer a los honorables senadores de la preocupación que hoy en día han tenido con el fútbol amateur chileno. Creemos que es injusticia lo que hoy día están propiciando. Esto es un trabajo que sus colegas parlamentarios venimos trabajando hace 2 años y medio, encabezado por el diputado Chile en su oportunidad. Hemos asistido muchas veces a la Comisión de Deporte y al final nos llegamos a sentar a una mesa donde concurrimos con presidentes regionales como el colega de una de las asociaciones más grandes del país, que es de la 8ª región, Juan Jiménez, también de la 5ª, y hemos consensuado en algo que creíamos que es justo, como dice mi nombre. No es el momento de poder clarificarle al colega abogado que se está integrando recién, donde al asumir nosotros como nuevo directorio a nivel nacional, nos cansamos de que hablar de la institución, y muchos de ustedes han escuchado que la ANFA no da nada, qué hace la ANFA con los recursos y todas esas cosas. De que asumimos, señores senadores, nosotros no nos quedamos con ningún peso con los derechos de pases profesionales. Los estatutos de la Federación dicen que el 50, 25, 25, la ANFA no se queda con 0. Todo va al club formador. Porque nosotros como dirigentes no hacemos nada por los muchachos y no podríamos quedar alguna plata que no nos corresponde. También hemos hecho tema de inclusión a los jugadores extranjeros, tanto menores como adultos. Si se vienen al país por temas netamente a veces de índole económico, de trabajo, no podríamos aplicar lo que dice el Estatuto de la Federación, cobrar los $100, que es aberrante cobrarle 60.000 pesos a alguien que haga deporte. Tampoco cobramos. Nuestras selecciones y todo lo que hemos hecho desde que asumimos, soy reiterativo, todos viajan gratis,
Hoy día prueba de ello es que se va a Punta Arenas, van todos los adultos en avión, vamos a un campeonato al Biobío, esta región también con los niños de 12, 14 y 15 años también, cero costo para ellos. Y también en Mulchen teníamos, ¿cierto?, el primer torneo que retomamos el fútbol femenino también sin ningún costo. Quiero decir de que costó bastante de ponerlos de acuerdo. Creemos que también en honor a la verdad, antiguamente también decían que le iban a dar el 15% de la recaudación, que en ese tiempo se llamaba segunda edición profesional, y algo parece que en esa oportunidad hablamos con la senadora Proboste, o la gente de la tercera región le habló con usted. Perdóneme lo que le voy a decir, nunca se hacía la verdad porque liquidaban ellos. Comprenderá usted que pueden decir que fueron 200 personas, 100 personas, porque nosotros no participábamos en las liquidaciones. Pero hoy día, en el proyecto se habla del 15%, pero a lo mejor también pueden haber pérdidas. Y como somos socios de la Federación de Fútbol de Chile, la ANFA no tiene los recursos económicos para decir hay que ponerse con tantas lucas porque hay que preparar la selección chilena. Entonces, en base a esos mismos, se llamó una reunión extraordinaria de todos los presidentes regionales, donde concurrieron desde Arica a Punta Arenas. En las conversaciones previas, digamos así, o negociación, si queremos llamar, participaron una comisión del Consejo Presidente, encabezado por uno de ellos que está acá, Juan Jiménez. Participó el de la Metropolitana, el de la Quinta, y también parlamentario. Y esto se llevó a una reunión extraordinaria en la ANFA, donde participaron todos los presidentes regionales, y yo le hice saber, como directorio, en que hemos llegado a un consenso para poder una vez por todas que nos dieran algo de lo que creemos que ustedes están propiciando también hoy en día. Y el Consejo en pleno aprobó esta moción de los 19.300 UF anuales. Un solo reparo que le pueda quedar es que ahí ustedes los pueden ayudar en el tema, senadores, que no sean por 4 años, que sea infinitamente, esté Justo Álvarez, esté Sebastián Moreno, quien esté. Porque yo creo que las instituciones, cierto, prosiguen en el tiempo y los dirigentes tenemos términos de, siempre digo yo, de podernos ir también, porque hay que darle la oportunidad a otros dirigentes que puedan llegar. Prueba de ello, no sé si será buena noticia, ¿no?, con la senadora Proboste. Yo iba a todo el país y empecé en la tercera región. Me reuní con la Asociación de Algarrobo, con la Asociación de Freirina, con la Asociación de Vallenar. Y estos recursos ya van a ir en ayuda. Vamos a mejorar campos deportivos. En Vallenar vamos a hacer serie perimetral. En el complejo de Algarrobo ellos necesitaban luz artificial porque le corresponde un campeonato nacional en la tercera región. Freirina me pidieron implementación para todos los chicos infantiles. Y nosotros hoy día abrimos una cuenta, no digo paralela como lo hacía el señor Jadwe, una cuenta que es exclusivamente para que ahí lleguen los 19.300 UF anuales, donde van a ser respaldadas para que cualquier persona, cualquier ente quisiera fiscalizarlos, no importa que sea privado. Nosotros siempre hemos estado llanos, y prueba de ello que nosotros lo investigaron por 5 años, por 9 meses, por el tema de Jadwe, sin tener parte nosotros, y a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana del otro día teníamos todos los antecedentes que le pareció extraño a lo mejor a la gente que lo fiscalizó. Pero nosotros trabajamos así, en ese aspecto somos bien ordenados. Entonces, hoy día también esa plata va a ser para la tranquilidad de nosotros los dirigentes y también para la tranquilidad de los señores senadores. Toda esa plata va a ir a regiones, y prueba de ello que lo puede corroborar la senadora Proboste y el senador Navarro, que también fuimos a la octava región. En la octava región ya hicimos una compra por 80 millones en un predio y se está construyendo para que todas las asociaciones de la octava región puedan llegar ahí a hacer sus reuniones en algo digno. También queremos tener camarines dignos. Hoy día no puede ser que de repente a veces algunos complejos deportivos nuestros están en el centro, han quedado en el centro de la ciudad, y a veces se están vistiendo, ¿cierto?, no acorde, ¿cierto?, porque no tienen ni siquiera un camarín. Hoy día nosotros queremos llegar a ellos. Entonces, yo hoy día quiero decirle a ustedes, señores senadores, que muchos años los sentimos muy contentos, que hoy día la NFP lo está respetando. Pero lo está respetando porque nosotros lo hemos hecho respetar, señores senadores. Esto no es por casualidad. Esto es una pelea que llevamos bastante tiempo. Hoy día, y quiero decirlo, hablamos recién con el señor ahí de Chile Deporte. Hoy día Chile Deporte a la ANFA le da 0. Para que ustedes lo sepan. 0. Y hemos llegado a todos lados y llevamos 6 años trasladando a todas nuestras selecciones sin gasto alguno. Y todos los años le estamos mandando, con la ayuda de todos, recursos económicos
para que una de las cosas más caras son los arbitrajes, no les cobren arbitraje en las eliminatorias regionales, no les cobren, ¿cierto?, por participación, y hemos hecho un esfuerzo bastante grande, y no es de ahora que venimos a concurrir a esta citación o a esta invitación, que hoy día le llamemos la palacea, que somos todos buenos. Esto viene de años. Por lo tanto, en honor al tiempo, yo le traigo a cada uno de ustedes en una minuta, con lo que hemos conversado. Por favor, se la voy a llegar, no sé, a usted, a la secretaría, por favor, para que lo tengan. Pero sí, es menos cierto de que hemos consensuado. Lo que sí le pido a los señores senadores que nos puedan ayudar, que esto tiene que ser de continuidad y mejorado en el tiempo. Hoy día, les vuelvo a insistir, agradecerle a nombre de 1.200.000 inscritos en el fútbol amateur de Chile, desde Arica a Porvenir. Por lo tanto, esta noticia que yo vi en la tercera región, la gente está súper contenta. Y le vuelvo a insistir, hoy día para poder viajar a Punta Arenas con 15 selecciones y posiblemente se va también llegar, ¿cierto?, Ñuble, con la nueva región, que también tenemos que recibirla. Entonces comprenderá usted que llegar desde Arica a Punta Arenas, el gasto económico, ¿cierto?, es bastante grande. Pero hoy día, con lo que consensuamos con la ANFP, esas precariedades que teníamos nosotros hoy día no están sucediendo y hoy día se va a mejorar mucho más. Así que agradecerles la invitación, siempre estamos dispuestos a las veces que ustedes quisieran invitarlo, excusarlo como lo hicimos con la Secretaría la semana anterior, cuando lo citaron no pudimos, porque se murió una funcionaria de 30 años y creemos que merecía que estuviéramos todos juntos ahí. Así que, senadora, la invito a usted que se junte con la gente de su región y todas esas buenas que le acabo de decir la puede corroborar usted, que no es solamente una frase cliché, son realidades que nos llevamos de ahora, llevamos de mucho tiempo. Así que agradecido por su invitación. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, estamos convocados a las 12 del día a una sesión especial por Televisión Nacional. Entonces, está también obviamente el subsecretario, habíamos invitado a la ministra, pero estaba fuera del país. Claramente esta discusión la vamos a retomar en la sesión siguiente. Además hay más invitados para poder escuchar más opiniones y luego ya proceder a votar la idea general de legislar, digamos, del proyecto de ley. Pero quedan dos minutos. No sé si su secretario, si no tendría que darle la palabra a todos los senadores y no hay tiempo. Sí, pero que nos aclare una información a raíz de lo que ha planteado el presidente de la ANFA. Entonces, déjeme hacerle la pregunta y así él en su intervención puede aclarar. Sí, lo va a hacer la senadora Fombear también tiene otra pregunta y estamos, es que justamente son las 12, entonces, ¿cómo? 10 minutos hay más o menos de tiempo. Ya, entonces muy breve la pregunta, ambas senadoras, y luego le damos al... Un minuto para preguntar. Bueno, agradecerle, me alegro de este protocolo. Sabemos y reconocemos el valor del fútbol amateur en cada uno de nuestros territorios. Quisiera hacer algunas consultas a raíz de lo que ha planteado el presidente. En la última visita que tuvimos al asesor del ministerio, señaló los porcentajes que tenían que ir respecto de la apoya a la Asociación de Fútbol Amateur. La Polla nos ha respondido de cuáles son los recursos que ha entregado al IND en los últimos 10 años. Solo para mencionar los últimos 2 años, el año 2017, 125.000 millones. El año 2018, 145.000 millones. Entonces, me gustaría saber, dado que usted mismo señaló el porcentaje que tenía que ir a la ANFA, ¿cuántos de estos recursos se han transferido al fútbol amateur? Y segundo, a la ANFP, nos interesa mucho que iniciativas como esta perduren en el tiempo y por eso creemos en que las leyes ayudan a que eso ocurra. Pero ya que usted está acá, no puedo dejar de preguntar. Si no lo puede responder ahora, nos manda su respuesta por escrito. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se paguen los impuestos adeudados por la Copa América año 2015? Nosotros creemos que este es un dato relevante. Aquí cuando se persigue a los trabajadores, nos llama la atención en que la Copa América del año 2015 aún no pague sus impuestos como corresponde. Le respondo inmediatamente a la senadora por la seriedad de la pregunta. Pero un poquito, ¿sí? ¿Estaba la senadora Fombear antes? No, bien corto, yo agradecer la presencia de ambas asociaciones.
yo creo que nosotros tenemos que ser bien claros y francos en esto. El proyecto tal como está actualmente efectivamente tiene un problema de constitucionalidad, lo que no significa que nosotros no nos queramos hacer cargo de poder ayudar a la ANFA, ¿ya? Porque yo en esto de verdad creo que nosotros tenemos que tener, lo peor que podemos hacer es prometer algo que después no vamos a poder cumplir, ¿ya? Y esto, así como está, no se puede. Entonces mi pregunta es, ustedes dicen, nosotros llegamos a un acuerdo con la NFP, y estamos mejor que antes, eso yo entendí. Ojalá no llegue solo a la tercera región, sino que algo llegue a los ríos, digo yo. No, sí, es una broma, yo sé. Es una broma con su qué. ¿Ah? Entonces, yo lo que quisiera es saber si es que vamos bien encaminados, si nosotros podemos ayudar en esto, y si es que, y yo ahí a la NFP le invitaría, o sea, si es por 4 años, hagamos que esto sea en más tiempo, y veamos cómo lo vamos arreglando, porque yo no sé si es que el camino, y lo podemos conversar, no tenemos que ahora, pero no sé si el camino es legislativo, ¿me entiende? Por las restricciones legales que tenemos. Y eso sería, gracias. Bien. Sí, que estaba, porque era al subsecretario, estaba dirigida a la... Sí. Perdón. Es súper importante lo que acaba de decir ambas senadoras. Quiero decir, senadora, para tranquilidad de todos ustedes y de nosotros, no, es para todo el país, de ahí le respondo. Nos llega el 5%, no solamente de la apoya senadora Proboste, también del experto, ¿ya? Pero nos llega la plata a la ANFA, llega la Federación de Fútbol de Chile, y nosotros siempre compramos balones de fútbol, equipos de fútbol, malla, cosas así, y se piden 3 licitaciones y se llega a la federación, pero la plata no llega a la ANFA. La federación es la que paga. Y con respecto, senadora, para su tranquilidad, esto es, nosotros legislamos para todo el país como ustedes. ¿Ah? No sé de qué región usted va a tener más cariño, pero Los Ríos, sí, le compramos una sede, antes de esto, a la nueva región de Los Ríos que no tenían donde reunirse. Le compramos una propiedad y todavía estamos pagando las letras. Si quieren ayudarnos a pagar, bienvenido sea. Bien. ¿Perdón? Sí, y con lo que usted decía, perdona, la tranquilidad, que los estatutos, ¿cierto?, de la Federación de Fútbol de Chile fueron modificados, ¿ya? Y eso es una garantía para nosotros que no puede nadie desconocer eso. Entonces, solamente hoy día hacer una reunión extraordinaria, decir en base a lo que usted lo van a ayudar o ser garante, como quisiera llamar, hoy día que no sea por 4 años, que sea a continuidad. Hoy día los estatutos de la Federación nos sale por 4 años, pero eso se ha conversado. Pero hoy día los estatutos dicen de continuidad. Eso quería gratificarle a ambas senadoras. Bien. Su secretario y luego ANFP y... Muchas gracias, presidente. Lo primero, quiero obviamente agradecer la instancia, la invitación. Me parece espectacular que en una instancia de liberación democrática como esta podamos discutir este tema que es tan relevante. Lo primero es decir que para nosotros el fútbol amateur es súper importante porque tienen más de 1 millón de deportistas, 1.160.000 si me dejo guiar por lo que sale en su propia página web. Para un objetivo que tenemos como Ministerio del Deporte, llegar a 5 millones de deportistas el año 2022, evidentemente todo lo que se juega como fútbol amateur, 13.000 partidos a la semana, más de 600.000 partidos al año, es una cosa fundamental para nosotros. Comparto con la senadora von Baer, efectivamente el proyecto de ley como se presenta tiene algunos problemas constitucionales, pero nosotros nos prestamos desde ya para poder trabajar, aportar todo lo que sea para que esto pueda llegar a buen puerto, ya sea por un camino legislativo o ya sea por temas de protocolo. Sí, sobre las platas de polla, solo aclarar que por la ley del deporte, las platas de polla destinadas al deporte pasan al IND y el IND es quien las transfiere a las federaciones. Nosotros no podemos transferirle a las asociaciones. Luego las federaciones son las que se encargan de transferirle recursos a sus distintas federaciones. Este es un aporte que es legal, es el PDA que se llama, que es el Plan de Desarrollo Administrativo para temas administrativos. Y en paralelo sí existe algún tema pendiente donde había una confusión desde el año 2014 con la ANFA y yo, presidente, aprovecho esta instancia, si usted me permite, además, presidente, de invitarlo a reunión conmigo presente en el Ministerio del Deporte para que veamos dónde está el entrampado y podamos destrabarlo, porque de verdad que a nosotros nos interesa solucionar eso y poder fomentar en su mérito, obviamente, el fútbol amateur. Nos interesa de sobremanera hacerlo. Básicamente eso, insisto, quiero agradecer la instancia.
quiero extenderles un saludo a la ministra Pauline Cantor. Ella está en estos momentos volando hacia Francia. Fue precisamente invitada a un seminario de la FIFA sobre fútbol femenino. Nosotros como ministerio hemos querido lo que hemos llamado emparejar la cancha, queremos tratar de avanzar en el desarrollo del fútbol femenino y por lo tanto este seminario que sea en el marco del inicio de la Copa del Mundo, donde nuestra selección está clasificada por primera vez y creo que vamos a traer muchas herramientas, muchos insumos para seguir avanzando en esto. Así que, presidente, muchas gracias y desde ya tanto mi persona como todo el ministerio a disposición para que podamos trabajar en esto que me parece muy relevante. Le quiero dar la palabra a la NFP, después podemos... Muy breve, bueno, le agradezco la pregunta a la senadora Proboste. La buena noticia, senadora, es que no hay plazo de 4 años. Está en los estatutos, no se estableció ningún plazo, esto es lo que decía el presidente, así que por ese lado hay que estar tranquilo, ¿ya? Esto no está sujeto a un plazo, ¿ya? Con lo segundo que me preguntó, coincido con usted, comparto, es un tema que justo hoy día estamos en conversaciones con Tesorería General de la República, hoy día nuestros abogados se reunían en la mañana y nuestra preocupación, y así se dijo en el Consejo, es nunca, pero cuando digo nunca, la NFP ha desconocido esta deuda, si bien es cierto, corresponde a una persona jurídica distinta que el COL 15, nosotros entendemos que es una deuda del fútbol y nos vamos a hacer cargo de ella. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener una siguiente sesión y le vamos a dar más tiempo, obviamente, para seguir profundizando en esta discusión. Obviamente estamos en un contexto de campeonatos, ¿no? Copa América, Mundial, fútbol femenino y bueno, una discusión que se planteó cuando se presentó el proyecto de ley es que hoy día el fútbol profesional, sobre todo la roja, ¿no? La roja de todos, genera muchos recursos y dado el valor social que tiene el fútbol amateur en Chile, el fútbol femenino, la emergencia que tiene, tenemos que buscar alguna fórmula nosotros decimos devolver la mano, de buscar apoyar, fomentar, no cargarle también más necesariamente al fisco, digamos, ¿no? El gasto fiscal, que sí, sin duda, obviamente, si hay una política pública de fomento, tiene que llevar recursos aparejados, pero podría también generarse, ¿no? desde lo que es la roja de todos, un porcentaje de fomento. Pero bueno, esa es parte de la discusión y vamos a convocar a la próxima semana con más tiempo para poder profundizar. Ahora estamos citados a sesión especial. Me va a abrir y ahí me va a pedir todo van a pedir la palabra. No sé si... que tenemos aquí tan selectos invitados. Sí, pero no tenemos más tiempo. Estamos convocados. Fuera de la sesión, por el Sí. proyecto del día del fútbol del 20 de diciembre, ¿no? 20 de diciembre, sí. Muchísimas gracias a los invitados. Nuevamente disculpen el tiempo tan apretado, pero vamos a continuar la discusión. Por haberse cumplido la objeto, se levanta.